Bien, bueno, vamos a ver, como hicimos en la clase pasada, entonces lo que es el componente muscular del cráneo. Ahí tenemos en pantalla todo junto, todo lo que corresponde a, por un lado, los músculos masticadores con el músculo temporal por debajo de la falla temporal. Ahí tenemos el músculo temporal, el músculo macetero con las dos porciones. Si miramos un poquito por dentro, no sé si voy a llegar a enganchar desde acá, ahí aparece el pterigoideo. Ahora cuando saquemos planos lo vamos a ver un poco más. Y tenemos fuera de los masticadores lo que son músculos faciales, músculos de la cara, puntualmente que corresponden a todo lo que es gesto de la mímica. Y tenemos para ver todo lo que corresponde al componente anterior de cuello, anterolateral de cuello, donde aparece el esternocleidomastoideo, que lo vamos a ir viendo en su avance, y el grupo posterior. Obviamente cuando saquemos los grupos anteriores, por ahí van a aparecer en profundidad algunos musculitos que tienen que ver, como por ejemplo ahí los que están por encima del hueso ioides. Ahí tenemos el hueso ioides a la altura de la garganta, ya lo vamos a ver todo junto, eso para que nos quede un poquito más claro. Vamos a hacer primero una pequeña aclaración respecto de el componente de inervación, ya que tenemos todas las estructuras acá. Fíjense, yo lo que voy a poner es el sistema nervioso. Aparecen los ojos, no se me asusten con los ojos que le aparecieron al tío. ¿Por qué? Porque los ojos son parte del sistema nervioso central. Por eso cada vez que activamos en este tipo de aplicaciones el sistema nervioso, nos va a aparecer también el componente ocular. Fíjense que, a ver si lo puedo agrandar sin que se me marque nada. Bien, si yo me voy a la región parotidia, perdón, ahí, yo me voy a la región parotidia, fíjense que por debajo de lo que es la región cigomática, por debajo de la oreja, por detrás del maxilar inferior, que acá lo estaríamos viendo, lo que yo señalé en celeste, ahí es parte del recorrido del nervio facial que está viniendo desde adentro del cráneo. Si lo pueden ver acá, ahí donde amplío la pantalla, está viniendo desde la parte interna del cráneo, como par craneal, el séptimo par craneal, y se va a dividir superficialmente para dar todo el componente de ramificación de inervación desde el nervio facial con la rama, la rama más temporal, con la rama del cigomático y con la rama, vamos con la aplicación, y la rama, decía, bucal, para dar todo el componente de inervación a lo que son los músculos de la cara. Fíjense cómo se entremezclan entre los diferentes planos todas las ramificaciones del nervio facial para poder llegar a darle inervación. Bien, saco para que no nos moleste a la imagen, y lo que tenemos en pantalla entonces ahora, ya habiendo sacado lo que es la aponeurosis temporal, que está ahí, la fascia temporal que cubre el músculo temporal, nos quedan todo el resto de los musculitos que aparecen en el video que les expliqué. Obviamente que acá hay músculos que están detallados, algunos más, yo les di los principales. Vamos a ver que a la altura de la frente, donde se hace el corrugado supraciliar, aparecen un par de músculos más, como el prócer o el elevador de la nariz, el que arruga la nariz, así que ya lo vamos a ir manifestando. Vemos entonces primero desde los faciales, vamos con el frontal. Voy a hacer lo mismo el otro día, vamos a sacar sobre la mitad izquierda, es decir, la que está a vuestra derecha, ir sacando los planos para que nos quede armado del otro lado. Fíjense el frontal o el occipito frontal, como sale desde lo que es la línea semicircular del occipital y se distribuye como membrana, dijimos, por debajo de todo lo que es el cuero cabelludo, realmente una membrana protectora ahí que nos genera lo que es el movimiento de las cejas y al mismo tiempo el movimiento de lo que es el cuero cabelludo, ¿sí? Como un músculo bien aponeurótico, es decir, con inserciones musculares, pero que es muscular en la parte, como ven en la otra mitad, es muscular en la parte anterior y es muscular un poco en la parte posterior de la imagen, pero que el resto, todo lo que pasa bien por la calota craneal, es más bien aponeurótico. Si empiezo a sacar el frontal, ya automáticamente me queda al descubierto lo que es el cráneo. Vamos a sacar el otro también, así podemos ver bien lo que es la unión entre el parietal, los dos temporales, y
perdón, los dos parietales y el occipital con las suturas correspondientes, el occipital unidos al temporal por ahí por debajo. Yo voy a sacar entonces acá, bueno, ahí hay músculos de la oreja que nosotros nos dimos, el auricular superior, voy a sacar eso y saco la membrana y saco el temporal, músculo temporal, y nos aparece en la unión entre el temporal, el parietal, el occipital. Ahí tengo el esfenoides, del ala izquierda del esfenoides, y me vuelven a aparecer toda la musculatura cuando lo activo, como para que los podamos ver. Saco el componente vascular que se me había activado y volvemos un poquito atrás. Entonces elimino el frontal, elimino la aponeurosis o la fascia temporal y me quedan para ver el resto de los músculos faciales. Amplío un poquito más la imagen y vamos a empezar a ver algunos musculitos que no nombramos con los nombres puntualmente que tenemos acá, pero que corresponden a los que estuvimos viendo. Fíjense que a nivel de la frente se los amplío acá para que puedan, quien quiera leerlo. El músculo prócer es uno de los músculos superficiales de expresión facial y uno de los músculos de la nariz. En sí está relacionado con el corrugado de la nariz. Dijimos que trabajaba juntamente con el supraciliar, que lo vamos a ver un poquito más abajo, que está ahí atrás, el supraciliar, el corrugador, arrugando lo que es la frente y la nariz ante los olores feos, ¿sí? Me aparece también el depresor superciliar, que en sí algunos los discriminan, son músculos diferentes, pero que en sí la función del depresor superciliar con el corrugador no sería diferente, porque el depresor, como bien dice el nombre, la deprime a la ceja en contraposición del frontal que la elevaba. El superciliar o el corrugador la lleva hacia adentro, hacia abajo. El movimiento de arrugado del ceño en sí es un descenso de parte del depresor y un descenso en diagonal hacia adentro a modo de corrugado del superciliar. Elimino entonces el de la nariz también, como piramidal de la nariz, que me arrugaba, y me queda para ver ahí, si quiero, el transverso de la nariz, ¿sí? Que dijimos que se alojaba como si fuera un adhesivo a lo que es el tabique, para poder dar el control de la dilatación de las narinas. Si lo miro un poquitín más de costado esto, puedo ver cómo se mete en planos profundos, ¿sí? El transverso de la nariz se pierde por debajo de lo que es ahí a la altura del malar, del maxilar superior o del cigomático. Ahí están los cartílagos que describíamos al nivel nasal. Cuando oculto, tengo por un lado lo que es el cartílago nasal superior y el cartílago nasal inferior, que me terminan dando lo que es la estructura final de la nariz, que dijimos que básicamente es ósea, porque ahí tengo el maxilar que me forma la estructura, el resto es cartílago. Si yo, cuando termine de sacar los músculos, vamos a sacar el cartílago para ver cómo desaparece. Así queda formada la nariz a partir de la estructura cartilaginosa, no de la estructura ósea. Esto, ¿sí? Que me termina de dar forma, y que es lo que habitualmente parte de lo que se opera cuando hacen las cirugías estéticas. Si sigo entonces analizando el componente muscular, voy a sacar el piramidal o prócer. Tengo el orbicular de los ojos, bien cerrando todo lo que es el espacio orbitario para poder ocluir justamente los ojos con su mecánica de cierre. Lo que están viendo por detrás son músculos intracraneales que tienen que ver con el movimiento orbitario, el movimiento no de la órbita, perdón, del globo ocular, y que no hace referencia a la clase de hoy. No nos vamos a meter en eso, es oftalmología pura. Sí, lo que tenemos para ver son el resto de los músculos que venían a formar parte de la estructura facial, como el elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿sí? Elevador del labio superior, cigomático menor, cigomático mayor. Fíjense cómo se van uniendo uno con otro, todo desde apófisis cigomáticas, desde ahí, desde el hueso cigomático, que termina yendo a articularse con la apófisis cigomática del temporal, que decíamos hoy. Fíjense cómo la oreja también, como cartílago, queda por fuera de lo que es la estructura ósea, ¿sí? Decide entonces elevador del labio superior, ¿sí? También conocido como canino,
ahí cigomático mayor, risorio, amplío un poquitín, perdón, centro un poquitín, el orbicular de la boca, el orbicular de los labios, que si lo saco me aparecen todas las inserciones que van tomando el resto de los músculos a lo que es bien la comisura labial, ¿sí? Y fíjense que por dentro me está apareciendo, dentro de todo eso, ya dentro de lo que es no la cavidad bucal, pero sí en un plano más profundo, por dentro del primer plano muscular, me aparece ahí atrás el buchinador, que nos ayudaba a soplar, ¿sí? Ven que está fuera de la cavidad dentaria, fuera de la cavidad bucal, pero por debajo, en un plano profundo, por debajo de lo que es el hueso cigomático y la arcada cigomática. ¿Está? Me quedan todo el componente muscular del risorio, el depresor del ángulo de la boca o el triangular, ¿sí? El depresor del labio inferior y el mentoniano o borla de la barba, que me terminaba arrugando. Tenía el cuadrado, el borla y el triangular del mentón. Aquí, en forma más grosera, aparece bien marcado por delante todo lo que es el componente del platisma o del cutáneo del cuello. Ahí lo marco de nuevo, ahí los dejé bien marcadito, había desvanecido, solamente no lo había eliminado, pero fíjense cómo se apoya a modo de pulpo, a modo de agarre masivo sobre lo que es el maxilar inferior y sobre la clavícula. Obviamente es el que está en el plano más superficial, es el más cutáneo de todo, el que se une de los huesos y está pegado prácticamente a la piel, por eso nos tensa tanto la piel cuando tenemos estas situaciones de estrés o lo hacemos involuntario o voluntariamente ese tensado, ¿no? Pero voy a ir sacando entonces todos los otros que mostré a nivel del cráneo para poder pasar a los que están en un plano un poquito más profundo, que tienen internos, que son los masticadores. Termino de sacar aquí y ya nos quedamos viendo la musculatura masticadora. Ahí van otros musculitos ahí cortitos al lado de la nariz, que son vientres de los que estuvimos viendo, el depresor del tabique, en constante, no todo el mundo lo tiene. Fíjense, hay pequeños músculos que tienen que ver con el movimiento. Hay quienes pueden mover la punta de la nariz, subir y bajarlo, eso tiene que ver con la función de ese musculito cortito que está aquí, ese que es el depresor del tabique. Pero lo que quiero llegar a ver, esperen que saco el buchinador, fíjense cómo me quedan, si eliminamos los auriculares, el anterior, el superior y el posterior, que son los que me mueven el cartílago de la oreja, nos va a quedar expuesto acá, sacamos el platisma también, nos va a quedar expuesto acá todo lo que es musculatura, que ya tiene que ver, estamos siempre viendo el lado más profundo, el lado izquierdo de la cara, que tiene que ver con la musculatura masticadora, donde dijimos que el temporal, ocupando toda la escama del temporal y yendo hacia la parte del maxilar, hacia la apófisis coronoides del maxilar, el macetero con sus dos porciones, una más profunda y una más superficial, que cuando los elimino me permiten ver un poquito más por dentro lo que son los pterigoides, pero fíjense que ya ubicados, a ver si lo alcanzamos a ver desde acá, ven que están por dentro de la arcada cigomática, ya más profundos. Ahí tenemos el temporal, vamos a sacarlo, el pterigoideo, lateral, ¿sí? Y tendríamos que ver un poquito más profundo, no lo voy a poder acceder desde acá, el medial, ahí lo tenemos, pterigoideo medial y pterigoideos lateral, fíjense, bien cubiertos por lo que sería el temporal que ya sacamos y el macetero por fuera, estos dos musculitos metidos dentro de lo que es la cara interna del maxilar y para trabajar con las mecánicas de apertura y cierre de la mandíbula. Si voy un poquitín por debajo, antes de meterme en lo mecánico, elimino los pterigoideos, así no confunden, ¿sí? Van a aparecer desde donde tenemos el hueso ioides, toda la musculatura
que voy a sacar de acá el esternocleidomastoideo, así lo vemos en profundidad. Voy a tener toda la musculatura que corresponde a los músculos hioideos, ¿sí? Y empezamos, acá se empiezan a mezclar todos, el digástrico, ¿sí? El estiloioideo, entre los supras, acá, perdón, tengo el miloioideo y debería tener acá, sacando el miloioideo, debería aparecer el genio, es el estilogloso, ahí está el genio ioideo, como el cuarto de los supraioideos, ¿sí? Y me aparecen por debajo el homo o ioideo. Fíjense cómo va a buscar, a ver que lo pongo más arriba, va a buscar el omóplato. Fíjense que voy a sacar el trapecio de ese lado para poder ver cómo llega el homo ioideo hasta lo que es la estructura de la escápula, por detrás de la clavícula, ahí bien en el borde superior de la escápula, que la tengo señalizada en azul con el acromion y el borde superior. Pero como el homo ioideo desde la escápula le da fijación a lo que es el hueso ioides. El esternoioideo, el esternotiroideo, esternoioideo, homo y tiro, los cuatro. Este hombre está tirado, ¿sí? Los cuatro músculos infraioideos que me van a terminar de, por un lado, descender la mandíbula. Acuérdense que si bien fijan el hueso ioides que está ahí, y los supra trabajaban en todo lo que sea el proceso de deglución y el movimiento del piso de la boca, la unión entre el anclaje que tenemos entre el esterno ioideo que va al esternón ahí y el homo ioideo que va hacia la clavícula, perdón, hacia la escápula, me van a traccionar hacia abajo el ioides, y el ioides fijado desde los supraioides al maxilar inferior van a ser como grupo depresor de la mandíbula o encargado de abrir la boca. ¿Está? Entonces ahí lo tenemos. Sí, lo que quiero que nos vayamos a ver desde el plano posterior, yo ya saqué el trapecio del lado izquierdo, perdón, sí, del lado izquierdo de la figura a la izquierda de ustedes. Vamos a ver cómo desde el otro lado, del lado derecho, tenemos toda la unión. Acá tenemos armada ya, y vemos la cabecita de nuevo con todos los músculos, no tocamos nada, cómo se me mezclan los planos entre los músculos que pertenecen al componente facial y que también trabajan en la flexión de cuello o en la apertura de boca, como el platisma, ¿sí? Que va a ser depresor de la mandíbula, pero cómo queda por encima del esternocleidomastoideo que atraviesa por detrás del platisma. Ahí tengo parte de los infraioides, el esternoioideo. Fíjense que el esternocleidomastoideo se mete en el medio de los dos, pasa por entre los dos. Esto es lo que decíamos con la superposición de planos, que a veces nos pueden llegar a confundir, y por eso en una imagen de papel es una cosa y verlos acá es otra completamente diferente. Pero si saco, y nos vamos a quedar viendo el grupo anterolateral, si saco el cutáneo del cuello platisma, me aparece en toda su dimensión lo que es el esternocleidomastoideo, yendo desde el esternón, la inserción esternal, la clavícula, a la apófisis mastoides. A ver, vamos a volar el occipital profundo, ¿sí? A la apófisis mastoides del hueso temporal que está ahí. Ahí fija sobre el temporal, y bueno, la imagen acá nos muestra también que se toma en la base, en el inicio de lo que sería el hueso occipital. Tenemos el esternocleidomastoideo entonces visto desde frente, y si lo elimino, si lo saco, ahí estoy viendo si lo saco para mostrar alguna otra cosita, sí, está bien. Vamos a ver, por un lado, lo que es el largo del cuello, por delante, bien en profundidad, bien contra las vértebras, bien en lo que es en la cara anterior de los cuerpos. Permítanme que saque el homo ioideo para poder ver, y saco todos los infraioideos directamente para que nos quede bien expuesto lo que es el largo del cuello, ¿sí? Bien yendo por delante. Dijimos ya grupo anterolateral, largo del cuello, esternocleidomastoideo, todos flexores e inclinadores de la cabeza. Acuérdense que el esternocleidomastoideo tenía la capacidad de rotar, pero en sentido contrario, es decir, el derecho
me hace mirar hacia la izquierda, y me van a aparecer ya aquí, ¿sí?, los otros musculitos que son el escaleno medio, el escaleno anterior. Ahí se me fue el elevador de la escápula, esperen que no lo voy a enganchar desde acá, son muy... voy de nuevo, escaleno anterior, escaleno medio, y si lo saco seguramente me va a aparecer, a ver dónde lo puedo enganchar un poquito mejor. No me lo estaría graficando, el escaleno posterior les estoy buscando para que lo terminen de ver, pero bueno, voy a volver con esta imagen a llenarla porque quiero mostrarles respecto a los escalenos otro componente importante a nivel neural. Saco sistema nervioso y me pongo con sistema, perdón, saco sistema circulatorio y me vengo con sistema nervioso. Fíjense que de nuevo hago el trabajo de sacar el platisma y el escaleno, perdón, el esternocleidomastoideo, y fíjense cómo entre el escaleno anterior, que lo tengo ahí, y el escaleno medio, ¿sí?, me aparece todo este componente neural, todo este componente nervioso, que es la salida de lo que es el plexo cervical, de los nervios que forman parte del plexo cervical. Esto lo vamos a volver a ver allá en sistema nervioso, pero ya para que les quede la imagen, cómo queda un hueco marcado entre el escaleno anterior y el escaleno medio, donde salen todas las raíces nerviosas. Eso es un punto compresivo, y que lo vamos a volver a tocar cuando lo veamos sistema nervioso periférico. Pero bueno, este espacio, este túnel de los escalenos que queda marcado ahí como para que salgan las raíces nerviosas, va a ser un punto también de importancia a nivel terapéutico para todo lo que sea dolores neurales hacia el brazo, braquialgia o esos adormecimientos de brazos pueden estar comprometidos por la tensión de los escalenos, comprimidos los nervios ahí, y generar todo un cuadro doloroso o de alteración de la sensibilidad hacia el miembro superior. ¿Tá? Vuelvo a sacar el sistema nervioso y nos quedamos viendo lo que es la estructura de los... ahí tiene que estar, ahí estaba el escaleno posterior. Está bien. Este era el elevador de la escápula o angular del omóplato que vimos el otro día y que teníamos que volver a verlo cuando analicemos lo que es cintura escapular. Por el tanto, entonces nos queda escaleno anterior, escaleno medio, y me lo mostraba más abajo, ya llegando a la costilla, el escaleno posterior ahí, por detrás de todo, bien tomando, ahí está en traslúcido, fíjense el escaleno medio, como viene de las primeras vértebras y va hacia la primera costilla, y el escaleno posterior se me va en profundidad un poquito más sobre la segunda costilla, no en la primera. A la primera llega en el medio y el anterior. ¿Está? Entonces, si me voy un poquito hacia atrás, aparecen de nuevo los infravioles. Si me voy a verlo desde atrás, esto, o cubriendo un poco la parte, lo que decíamos hoy, como por ahí, por un lado, el esternocleidomastoideo me hace de tope anterior con el platisma, el trapecio me hace de tope o de contención posterior, y me aparecen abajo todos los músculos de cuello en un plano diferente. Acá también tenemos de importancia el componente vascular, ¿sí?, con la arteria yugular saliendo ahí donde nos tomamos el pulso, ¿sí? ¿Está? Como cosa de que entendamos cómo se van metiendo, o empezamos a ver cómo se van metiendo los planos, entre los planos musculares, el componente vascular y el componente nervioso. Pero volvemos a lo muscular, que es lo que quería mostrarles. Viendo desde atrás, entonces saco el trapecio, que era el más superficial de los músculos del cuello, que dijimos que pertenecía al grupo posterior, pero que en este caso no nos íbamos a detenerlo porque lo habíamos dado como parte de los músculos del tronco. Y fíjense que me aparecen entonces algunos que ya nombramos la semana pasada, que son el elevador de la escápula o angular del omóplato, ¿sí?, el romboide menor, el serrato posterior o póstero superior, serrato menor, póstero superior, y el romboide mayor. Si saco romboides mayor, que ahí lo señalo, romboides menor, serrato menor, póstero superior y elevador de la escápula, que son los que vimos, el elevador o angular, repito, recuerden que lo vamos a ver de nuevo en cintura escapular cuando Marina les haga su video. Eliminamos eso y nos aparece toda la musculatura que ya correspondía a la parte profunda de tronco, donde aparecían,
el longuísimo torácico, el iliocostal que venía desde abajo y que se hacía desde lumbar, dorsal y cervical. Está la parte lumbar, perdón, la parte torácica, la parte lumbar queda cubierta por el dorsal, la parte cervical, el dorsal largo y el espinoso torácico o epiespinoso, para empezar a aparecer los músculos propios del cuello que ya vimos, como esplenio cervical. Estamos de nuevo estamos ya en el grupo posterior, no de nuevo en el grupo posterior, donde los dos esplenios, el cervical o del cuello y el esplenio de la cabeza, eran los más superficiales por debajo del trapecio, que los tengo al otro lado tapándolo. Fíjense que elimino el otro trapecio y me aparecen los esplenios de nuevo detrás del plano más aún profundo de lo que eran los músculos del plano medio superficial y medio profundo de tronco que vimos la semana pasada. Entonces, quitando esplenio de la cabeza y quitando esplenio del cuello, me van a aparecer otros musculitos ahí que nosotros no se los describí en el apartado del video donde veíamos los músculos posteriores, que tienen que ver y que son funciones similares, que es el semiespinoso, son continuidades de la masa común técnicamente, semiespinoso de la cabeza, ¿sí? Fascículo lateral y fascículo medial, que están por debajo de otros musculitos que son el longuísimo cervical y el longuísimo de la cabeza. De nuevo, prolongaciones que no nos vamos a detener demasiado, seguramente en el libro lo van a tener. Vamos a quedarnos con los más importantes, que son lo que vimos en el video. Yo los elimino a estos porque quiero llegar bien al plano profundo, donde ya contra las vértebras en vista posterior tengo por un lado lo que son los, esperen que saco, ahí está, los multífidos, que ya los vimos la semana pasada, que vienen recorriendo todo el componente vertebral, si se acuerdan, vienen bien desde región torácica, y aparecen estos cuatro musculitos profundos que eran muy importantes para lo que es la ubicación y el movimiento de la cabeza y de las primeras dos vértebras cervicales, que son por un lado el oblicuo mayor, ¿sí?, el oblicuo menor, el recto mayor posterior y el recto posterior menor de la cabeza, los cuatro que veíamos en el video como elemento de control cefálico, bien a nivel profundo, ¿sí? Desde acá de nuevo accedo a toda la parte interna, donde ahí tengo pterigoideos, me metí en la parte interna de la musculatura mandibular. Pero ahí tenemos de nuevo un pequeño resumen de todo lo que estuvimos diciendo. Nos quedaría, si quieren, así a modo rápido, mostrarles las acciones como los músculos entre lo que es el temporal, ¿sí?, el macetero y el pterigoideo medial se encargaban de lo que es el cierre de la mandíbula, ¿sí?, y la depresión de la mandíbula a cargo de ya otros musculitos que tenían que ver con el pterigoideo lateral, con sus dos haces, ¿sí?, el platisma o cutáneo del cuello, el digástrico como parte, esperen que voy a sacar el, no, sí, lo puedo desvanecer acá, el cutáneo, el digástrico y el estiloideo como parte de los supra, encargados de la depresión de la mandíbula. Milo, cerrate, vamos chango, cerrame la boquita, ahí va, y todos los supraioideos ahí marcando lo que es la mecánica de apertura de la mandíbula, para que, como vimos en el video anterior, el otro pterigoideo medial, el macetero, con sus dos fascículos, y el temporal se encarguen de cerrar este mecanismo de apertura. Los otros movimientos que habíamos estado hablando de la mandíbula era el movimiento de protracción y de retracción, de llevar la boca hacia la mandíbula hacia adelante, ¿sí?, la protracción y la retracción de la mandíbula. Bien, cómo juega la temporomandibular a partir de nuevo de los músculos, en este caso el digástrico, ¿sí?, junto con el temporal, principalmente llevando la mandíbula hacia atrás, y
No tengo los movimientos laterales, no me los da los movimientos laterales de mandíbula, pero sí me da, por si quieren verlos, ya que estamos acá para cerrarlo, la flexión de cuello, con los escalenos, el esternocleidomastoideo, ¿sí? El largo, ahí en profundidad, ¿sí? El escaleno anterior. Faltaría sumar acá que, acuérdense, como musculatura que abre también la mandíbula, hay combinaciones mecánicas, el grupo de los hioideos en general traccionando desde la mandíbula hacia abajo, sí, los oclusores, macetero, masticadores en general, temporal y pterigoideo medial, se encargan de mantener cerrada, forzamos de mantener cerrada la mandíbula, y los infraioideos, aun cuando tiran hacia abajo, no pueden abrir la boca, van a participar accesoriamente como elementos de flexión de la cabeza, de flexión cervical, ¿sí? La extensión del cuello y de la cabeza, decíamos que el trapecio es parte de, ¿sí? El esplenio, y si vamos desvaneciendo vamos a ver seguramente ahí en profundidad, no sé si me llegará la imagen porque sinceramente no lo he probado, pero nos aparecen musculitos cortitos, no terminé de sacármelo, los músculos cortos ahí también a nivel vertebral, el recto posterior mayor y menor y los oblicuos mayores y menores de cuello como elementos de la extensión cuando se trabajaba a nivel bilateral, y la inclinación de la cabeza, de nuevo con el componente lateral, inclinación hacia la derecha, en este caso la oreja derecha se aproxima al hombro derecho, ¿está? De nuevo componente unilateral del movimiento. Acuérdense, de un lado tiran hacia su propio lado, cuando contraen bilateralmente tiran de ambos lados los dos grupos musculares, sacando un movimiento en otro plano. Bueno, tenemos entonces ya visto lo que es el componente de movimiento y la distribución de planos, así que los dejo tranquilos y espero que esta mecánica siga siendo útil. Pueden dejar críticas o aprobaciones de lo que les guste y lo que no en la zona de notificaciones de la plataforma. Les dejo un abrazo grande, sigan disfrutando de sus cuarentenas. Nos vemos la semana que viene.